Mari pichiqueche, chumbleimen fachante. Hola niñas y niños, ¿cómo están hoy día? Miren, en un paisaje así se iba a celebrar el Huiñoltipantu. Cuando regresa el sol a la tierra, todas las aves y animales también se ponen contentas y contentos como nosotros. Entonces, desde las montañas se hacen fiestas, las aves celebran, los animales celebran, y es así como las aves estaban de fiesta. Y el nguru, zorro, no había sido invitado a la fiesta y miraba desde afuera oculto tras de una planta, ahí escondidito, haciendo su mal propósito de querer entrar a la fiesta para atrapar alguna de las avecitas y alimentarse de ellas. De pronto llega a la fiesta el manque, que había estado mirando desde las alturas y presintiendo el mal propósito del nguru, y va donde su amiga, la yoica, que estaba a cargo de preparar los alimentos, y le dice: yoica, el nguru está queriendo entrar a la fiesta, entonces lo vamos a invitar que pase, y tú, que estás preparando los alimentos, le vas a decir que vaya él mismo a sacar la presa más grande de la olla para que no venga a interrumpir esta fiesta hermosa en que estamos celebrando nosotros. Bueno, amigo manque, dijo la yoica. Y fue así como invitaron a pasar al nguru. Y la yoica le dice: bienvenido, señor nguru. Pase usted al centro del espacio. Está la olla con la carne que vamos a compartir, y como usted es especial, saque su presa usted mismo. El zorro afilaba sus uñas, intencionando sacar la presa más grande, y se fue hasta la olla y puso ahí sus patas para buscar la presa más grande. Y cuando entra el agua caliente, ¡ay!, se quemó las patas y sale huyendo. Se fue el zorro y nadie más lo vio. Se perdió en el bosque, y ahora yo quiero invitarlos a ustedes que vayamos corriendo buscando al nguru. ¿Me ayudan a encontrarlo?